Hola. Bueno, acá traigo una nueva propuesta que es sobre el miedo. Acá tengo un libro que está en francés que dice La peur, que quiere decir el miedo. Y es un libro escrito por una psicóloga francesa que se llama Catherine Dolto. Bueno, les voy a leer la historia, obviamente no en francés, la voy a ir traduciendo y les voy a ir mostrando los dibujitos. El miedo es un gran sentimiento que atraviesa mucho el corazón de los humanos de todas las edades. Tenemos miedo de, por ejemplo, no ser amados o miedo de no lograr hacer alguna cosa o de no hacernos entender o de no ser fuertes. ¿Tenemos miedo que nos pase algo o que le pase algo a alguien que amamos? Los padres dicen muchas veces que tienen miedo que nos dañemos, que nos lastimemos. Y nosotros tenemos miedo que los otros se puedan reír o burlar de nosotros. Y eso nos hace sufrir. Por lo tanto, todos somos diferentes y no tenemos las mismas fuerzas ni tampoco los mismos miedos. Y está bien así. Aquí les muestro los dibujitos de los niños con miedo, con el corazón roto, con miedo de una araña o con miedo del agua, y otra persona que no tiene tanto miedo. Voy a seguir leyendo. Las pesadillas nos dan miedo hasta que nos despertamos. Y hace bien que las diseñemos, que las dibujemos o que las contemos al despertarnos a alguien que nos quiera. La fuerza de los monstruos de las pesadillas es aquella que está en nosotros y que tal vez aquella que nos ayudará a luchar contra todo lo que nos da miedo. Es interesante hablar con los grandes de nuestros sueños, de nuestros miedos, porque son mensajes. En los sueños hay mensajes secretos que nos estamos enviando a nosotros mismos. Las pesadillas, o por ejemplo, los monstruos que hablan en nuestras pesadillas, muchas veces tienen grandes fuerzas escondidas dentro de nuestros corazones. Acá está el niño que sueña, que tiene pesadillas, que ve a los monstruos. En la noche, a veces, en nuestra habitación, todo se ve distinto. Tal vez una sombra puede transformarse en algo que nos asuste. Y para asegurarse, podemos prender una y otra vez la luz para entender bien de qué se trata. Aquí tienen a la niña que tiene miedo de la sombra del perrito. Es que las cosas son las mismas, de noche y con la luz. Podemos también poner una pequeña veladora y dejar toda la noche esa pequeña lucecita prendida. El miedo a las cosas oscuras y el miedo a la oscuridad es muy humano y pasa en todas las edades y no hay ninguna razón para tener vergüenza. Aquí está la niña que prende la luz y entiende que era un perrito.
o un caballito, no lo sé. Cuando tenemos miedo en una casa, nos ayudamos a que todo esté de la mano de una persona grande, a que todo gire en torno a la persona grande, o sea, al padre, la madre, la tía, ¿no? Y tratamos de que todo esto se haga con ella. O sea, cuando tenemos miedo, tratamos de estar en contacto con las personas que nos dan seguridad, los grandes. Pero a veces utilizamos el miedo para llamar la atención, para no estar solos, para tomarnos el tiempo de las personas grandes y que ellas se ocupen de nosotros un poco más. Entonces nos vamos a su cama, dormimos allí, o ellos vienen a dormir a nuestra cama. Y a veces ese miedo cada vez más lo vamos utilizando para que los padres, nuestros padres o los grandes, no estén solos y no se queden tranquilos, juntos, en la noche. Entonces, tenemos que aprender a entender y dejar que este juego se pare. Tenemos que entender que ese miedo es para no estar solos o para no dejar que los otros estén solos y tranquilos. Y en ese caso, salir de esa prisión. La prisión de necesitar continuamente la atención de otros, que nos hace personas bastante infelices. Aquí están los papás del nenito que tiene miedo. Y miren, la mamá está durmiendo muy tranquila, pero el papá lo ve y ya está preocupado. Y si esto pasa muchas veces, muchas veces, empieza a ser un problema familiar. Muy bien. Aquí dice, las imágenes de la televisión o de las tablets, en los libros o en el cine, pueden ser muy de miedo, pueden dar mucho miedo. Algunas veces es muy divertido tener miedo, pero si eso no nos hace daño para vivir, podemos hablar con los adultos, podemos hablar con los grandes. A veces darles miedo a los niños, asustarlos, es muy divertido. Es un juego, pero ese juego puede transformarse en algo cruel, como todos los juegos que van demasiado lejos. Es urgente que hablen con sus padres, que hablen con las personas grandes y les digan que el miedo hay que respetarlo. Vamos a mostrar la imagen. Aquí vemos al niño con el grande mirando una película de terror probablemente. ¿Y cuánto miedo está en esos ojos? ¿Cuánto miedo se ven allí? ¿No? Hasta el gato o el perro o el conejo o lo que sea que está atrás del niño tiene miedo. Entonces, capaz que no es tan divertido que ese niño vea esa película. Bueno, seguimos. Algunas veces nos dejan solos en la casa y nos da miedo. Cuando nuestros padres están retrasados y no pueden venirnos a buscar a la guardería o a la escuela, nos da mucho miedo de ser abandonados. Es que uno de los grandes miedos de todos los humanos es justamente ese, ser abandonado. Y el miedo es contagioso, así que es como una enfermedad. Si sentimos que nuestros padres o que alguien grande a quien queremos le tiene miedo a algo, nosotros también podemos llegar a tener el mismo miedo, sin saber por qué. Es como, de alguna manera, hay que hablarlo para no tener
transmisión de miedos entre los grandes y los chicos. Hay que tratar de entender de dónde viene ese miedo. Siempre. Ahora vamos a mostrar la niña en la escuela que no la vinieron a buscar y que está triste y tiene miedo de ser abandonada. Como dice el libro, es un miedo muy común. Muy bien. Ahora sigo leyendo. Todo el mundo tiene derecho a tener miedo. Y no es algo malo. No es nada de qué preocuparse ni de qué avergonzarse. No es una falla. Si no nos sentimos capaces de hacer algo, tenemos una razón. Y no hay que insistir. Lo haremos más tarde, quizás. En los cuentos, los héroes siempre logran hacer lo que sea más allá de sus miedos. Pero eso no pasa realmente así en la vida. A veces no nos animamos a cruzar la calle por una razón. Por ejemplo, porque tenemos miedo. Y el miedo es atención. Y la atención y el miedo nos pueden proteger y salvar la vida. Ellos nos advierten de los peligros. Qué interesante esta reflexión, ¿verdad? Cómo los miedos en realidad son algo bueno y no una falla. No algo de lo cual avergonzarse. Me parece muy interesante. Cuando nuestros padres discuten muy fuertemente, tenemos miedo que se separen, tenemos miedo que nos compartan, tenemos miedo que se vayan. Por lo tanto, pero de todas maneras sabemos que los padres tal vez pueden discutir y no querer alejarse. Pero de quienes no se pueden alejar y no se pueden divorciar de ninguna manera, es justamente de nosotros, de sus hijos. Pueden tener, tal vez, una pregunta para ellos. Y entonces es bueno que ustedes les hagan esta pregunta a sus padres. Si escuchan muchas discusiones, capaz que pueden preguntar: ¿se van a separar? ¿Hay algún problema? ¿Puedo ayudar en algo? Acá está la niña dibujando a mamá y papá con su gatito. Ciertamente, el miedo a que los adultos se separen o el miedo que nos provocan las discusiones de los adultos es totalmente comprensible. Lo bueno es que lo podamos plantear y discutir con ellos. Sigo con la siguiente página, que nos queda un poquito todavía. A veces sentimos que alguna persona no nos cae bien y no sabemos por qué. A veces es porque hace algo que nos alerta, que nos da miedo. Por ejemplo, nos pide de guardar un secreto que nos da vergüenza. O nos dice cosas extrañas. O hace gestos bizarros, raros. Y a veces tenemos mucha razón en tener miedo. Es muy urgente que hay que ir y decirle a las personas grandes, a las personas que nos pueden proteger, lo que sentimos. Y tal vez esas personas nos pueden comprender y ayudar. Aquí está el niño que le tiene miedo a este adulto, que no sabemos quién es. Y la mamá, mientras tanto, está preparando la comida. Si este niño tiene miedo a este adulto, por algo es. Es bueno que lo hable con su mamá. Es bueno que lo hable con un adulto que lo entienda, que lo respete y que lo cuide. Así lo puede ayudar a superar ese miedo, si es un miedo que no tiene ningún sentido, o a entender qué le está pasando a ese niño con ese adulto.
muchas veces tenemos miedo de ser amados, de no ser amados, de dejar de ser amados. A veces es una buena idea preguntar a la gente, a las personas, si ellos nos aman todavía. Y no es nunca ridículo. En este caso vemos a una niña que seguramente no se siente querida porque su hermana está con otro chico, está con un amigo, y la niña siente que capaz que no la quiere más porque no puede jugar con ella en ese momento. Pero a veces los adultos están ocupados y tenemos que desarrollar la paciencia. Y es bueno que si tenemos la duda de que no nos sentimos amados, lo podamos preguntar. Es muy sano. Bien, sigo leyendo. Si no tuviéramos nunca miedo, no creceríamos nunca. El miedo nos frena, pero también nos deja hacer cosas nuevas. El miedo nos enfrenta a desafíos y los superamos. Cada vez que crecemos un poquito, dejamos de tener algunos miedos de cuando éramos más chicos. Crecer es aprender el modo de empleo de los propios miedos, el modo de uso de los propios miedos. Eso es lo que dice esta psicóloga. Así que veamos las figuras. Aquí podemos ver acá a la mamá y el niño que va a la escuela, acá a la niña que representa delante de todos con la guitarra, que toca la guitarra delante de todos, y acá el niño que aprende a andar en bicicleta. Seguramente algunos de ustedes aprendieron o han hecho alguna de estas cosas y sí que dan miedo, pero también nos abren las puertas a nuevas experiencias. Y también cuando se abren esas puertas, nosotros crecemos un poquito y dejamos los miedos atrás. Bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y un beso grande y que pasen lo mejor posible en este momento de cuarentena. Los quiero.